Hola queridos amigos, estamos muy felices de encontrarnos nuevamente en este repaso de la lección de la escuela sabática. Como ustedes pueden ver, no está Belén con nosotros. No se preocupen, no peleamos, aún no. Ella está enfermita y por eso no está acompañándonos. Le deseamos que se mejore pronto, que pronto podamos tenerla con nosotros. Pero estoy súper bien acompañada con el hermano Héctor Azócar. Él es el primer anciano de la Iglesia Central de Concepción. Y lógicamente que es también alguien en quien nosotros nos espejamos en muchas de sus actitudes. Así que bienvenido, hermano Zócar. Estoy muy contenta de que pueda acompañarnos en una lección además que ha sido tremendamente interesante. La verdad es que para mí es grato, poder grato saludarlos amigos a todos ustedes y poder estar aquí para disfrutar la palabra del Señor. Amén. La verdad que estas lecciones sin duda, un detalle, son escritas por una hermana de iglesia que tiene un alto cargo en la Asociación General. Sí, ella es Esta mujer, claro, por eso. Yo creo que es primera vez Me que parece una mujer sí. escribe una lección. Nina creo que se llama Sí, ella. sí, hablamos de eso al Escribe principio. y le da un toque muy especial y Sí, señaladamente esta lección, sí. que esta lección yo la encuentro bonita, linda y lo más importante, de paz al corazón. Amén. Vamos a comenzar entonces el estudio, pero con una oración. ¿Qué tal si usted ora, por Ya, favor? pues, cómo no. Oremos entonces. Querido Padre, te damos gracias por estar aquí juntos, junto a nuestra María Cristina, para disfrutar de tu palabra, disfrutar de la lección de Escuela Sabática. Danos sabiduría e inteligencia, que el Espíritu Santo pueda acompañarnos, guiarnos con tus pensamientos para disfrutar tu palabra. Gracias, bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, el título de la lección de esta semana es El pecado, el evangelio y la ley. En realidad, estos tres términos son absolutamente religiosos, porque si para alguien que no cree en Dios o para alguien que nunca ha leído la Biblia, estos términos, estos conceptos no tienen mucho sentido. Nuestra sociedad contemporánea no habla de pecado, ellos hablan, ¿no es cierto?, de errores, delitos, comportamientos inapropiados o poco éticos. Sí. Pero nosotros hablamos de pecado, y si nosotros comparamos la palabra pecado con la palabra comportamiento poco ético o inadecuado, el peso es absolutamente diferente. Entonces, la lección de esta semana la vamos a ver en tres tópicos. Tenemos un problema, que es el problema del pecado, que apareció en el mundo, sabemos cómo entró, ¿verdad? Y que nos separa en nuestra relación con Dios. El segundo tópico es que necesitamos un diagnóstico, y ahí aparece la ley que nos dice en qué estamos mal, ¿verdad? Y el tercer tópico es que tenemos una solución. Gracias a Dios que tenemos la solución, que es el Evangelio de las Buenas Nuevas. Hermano Héctor, en el contexto de lo que la lección nos explica, la lección comienza hablándonos de la historia de Sansón. Fíjese usted que Sansón fue escogido desde el momento de nacimiento para Dios. ¿Cómo entender que él haya tomado decisiones que lo fueron alejando progresivamente de Dios, y qué eso nos revela con respecto a la naturaleza humana? Ahora, es interesante esto, es interesante descubrir que en primer término, esta lección es una lección de esperanza. Porque como bien dijo usted, habla del pecado, que es el problema de la enfermedad, habla del evangelio, que es el remedio, y yo diría algo muy interesante, habla de la ley, que es la sanidad. ¿Pero qué tiene que ver la ley con la sanidad? ¿Y por qué a veces se quiere excluir o se quiere mirar en menos el asunto de la ley, o negar en muchos casos? Pero que hay un perfecto equilibrio que Dios ha establecido con el objeto de ¿qué? Con el objeto de traernos tranquilidad. Porque fíjese usted una cosa, hoy día vamos a ver la finalidad de la ley de Dios, y junto con ello la solución que Dios nos da. Ahora, en atención a esto, en atención a este hecho, ¿qué pasó con nuestro amigo Sansón? La verdad es que Sansón fue un chiquillo que fue educado en los caminos del Señor. Sí. Un hijo adventista. Exactamente. Estudió en colegio adventista. Exactamente. Se crió en un ambiente. Claro. Sus padres muy cristianos.
siempre trataron de conducir y guiarlo de la mejor manera. Pero en la medida que uno va descubriendo el relato, va descubriendo algunas cosas que van llevando a que él vaya tomando decisiones equivocadas. Mire, amigos, acompáñenos, Cristina, por favor. Vamos ahí al libro de Jueces, donde está la historia de Sansón. Y para quienes están en casa, los invitamos para que ustedes puedan leer con tranquilidad luego de esto lo que aparece y lo que tiene que ver con la historia de Sansón, que está ahí en Jueces, el capítulo número 14. Y ahí vamos a leer algunos versículos nomás, para entender un poco qué pasó con Sansón. O sea, qué cosas o qué detalles llevaron a, en relación a la pregunta que usted me hacía, Sí. que llevaron a que él pudiera a lo mejor tomar decisiones equivocadas. Si usted me acompaña, por favor. Jueces capítulo 14, versículo número 3. Mire usted, si es tan gentil. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Muchas gracias. Aquí hay un asunto. Llegó el momento en que comenzó a crecer y quiso establecer una relación. Y desafortunadamente fue en busca de quienes eran los enemigos del pueblo de Dios, que habían luchado durante toda su vida por tratar de destruir. Y en ese andar buscando, él usa este término. Su padre le dice, le hace saber. Y él le dice: yo quiero a ella porque me agrada. Me agrada. Ahora, Dios ha establecido que tengamos sentimientos, la forma, seamos sensibles. Pero aquí hay una cosa interesante. No porque a mí me agrade algo, significa que siempre es bueno. Es bueno. ¿Me fijas? Y entonces aquí comenzamos a unir un poco lo que tiene que ver con la ley, que vamos a considerar un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque a mí me puede agradar algo, pero si eso no es bueno para mí o en contra de lo que Dios quiere. De hecho, su padre le dice a él: Sansón, hijo. Y yo me imagino a este papá, porque también tengo un hijo ya grande. Entonces, hijo, mira, entiende. Es cierto que te agrada todo, pero mira acá. Aquí está alguien que piensa como tú, se relaciona como tú, que tiene formas de pensar como tú, y no que te va a llevar por otro camino. No, papá, me agrada y yo quiero eso, y eso es lo que yo quiero. Y vienen después muchos hechos que pasan en la vida de Sansón. Por eso les invito, amigos, que puedan leer del capítulo 14 al 16 del libro de Jueces para poder fortalecer este relato. Y comienzan a haber hechos que van ocurriendo y que van llevando a que Sansón, lamentablemente, pese a todos los llamados de atención, a las invitaciones, decida equivocadamente. Y aquí viene otra cosa interesante. Decida o elija. Y aquí entramos en algo interesante también. Dios nos creó, pero nos creó como seres libres. Así es. Entonces, en ese crearnos como seres libres, Dios me da la posibilidad para que yo elija qué camino debo tomar. Para que yo elija y escoja. O sea, la libertad es tan importante para Dios que prefiere que lo rechacemos a quitarnos la libertad. Yo preferiría que me quitara la libertad. ¿No es cierto? Claro. Sería mucho más fácil. Porque fíjense ustedes, uno que ha aprendido a conocer y ha ido en el tiempo aprendiendo a conocer al Señor, se encuentra con un Dios, en este caso, nuestro Dios, tierno, bondadoso, que nos trata con bondad. Y que Él presenta los argumentos, por un lado, para que yo pueda andar bien. ¿Se acuerda usted, Cristina, de este versículo que está en Salmos? Lámpara es en mis pies. Tu palabra y lumbrera en mi camino. O sea, ¿cuál es el pensamiento que tiene el Señor? Es decirnos, mira, te voy a mostrar, te voy a alumbrar para que tú la pases bien, para que la pases mejor en este mundo tan complejo. Ahora, ¿cuál es el problema que ocurre en Sansón? Que como sabía que había sido elegido y como malinterpretó aquello, desafortunadamente, él cayó porque él se creía fuerte y creía que todo lo podía. Y los padres yo creo que deben haberlo rogado mucho, Sin duda. Deben haber conversado mucho, deben haber quedado muy tristes de verse obligados por aceptar también la libertad del hijo de seguir, ¿no es cierto? Pero el día martes, por ejemplo, la lección nos hablaba de que nosotros somos autosuficientes, que nosotros necesitamos ser humildes, que tenemos que erradicar la lujuria de nuestro corazón, que no podemos criticar, que no podemos juzgar a los demás, que debemos bendecir a los que nos maldicen, amar a nuestros enemigos. O sea, estas características son muy difíciles
prácticamente de cumplir en nuestra vida. Ahora hay una cosa interesante, Cristina, y amigos, esto también para cada uno. ¿Será que lo que Dios nos pide es imposible de cumplir entonces? ¿Será que cuando Dios nos pide algo y nos pide no hacer algo, es porque Él sabe que no vamos a poder cumplir? ¿Era ese el sentido que tenía con Sansón? Miren, permítanme, tengo aquí un pequeño párrafo que quiero compartir con ustedes. Permítame, Cristina. Cada uno de nosotros se enfrenta a diario a batallas con el pecado cuando el enemigo de las almas intenta debilitar y destruir nuestra relación con Dios. Así es. Entonces, ¿dónde comienza a surgir el problema? ¿Dónde comenzó a surgir el problema de Sansón? En su conexión, que a veces ocurre sin darse cuenta, conexión cada vez más oscura, cada vez más negativa, cada vez más lejana, y comienzo yo a pensar, no, que esto es lo que yo creo. Esto, no, a mí me parece que esto es. Y por otro lado viene a mi mente otro texto que a lo mejor usted también conoce, que está en Proverbios. Hay camino que al hombre le parece perfecto, ¿sí? pero el fin es camino de muerte. Y aquí pasó con Sansón. Exacto. Y aquí pasa con Sansón que, mal usando la libertad que Dios nos dio, decide tomar un camino. Y termino con este pequeño párrafo. El tentador conoce nuestras debilidades y se enfoca en ellas para entorpecer nuestra relación con Dios y hacernos sentir culpables e indignos, lo cual tiende a alejarnos de Dios. Yo me he encontrado con mucha gente. Yo doy gracias a Dios porque lo conocí cuando tenía 19 años. Mi mamá fue la primera adventista en la casa. Y la viejita perseveró y fruto de aquello conocimos al Señor y pudimos disfrutar de su compañía. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios. Entonces, me he encontrado con mucha gente en todo este tiempo que a veces, y permítanme, y miren amigo lo que les voy a decir, a veces uno se cree más moral que Dios. Porque uno se equivoca y no cree en el perdón de Dios y no se perdona. Y allí hay un problema. Sí. Y hay un problema que excede porque no creemos en lo que Dios nos ha prometido. Y además que el proceso de alejamiento, como yo digo, es un proceso. Uno no es que de un día para otro dice, no, ya no creo en Dios. Exacto. ¿No es cierto? Es poco a poco. Que uno va... Vamos colocando las carpitas como hizo Lot, ¿no es cierto? Cada vez más cerquita de Sodoma, hasta que al final, sin darse cuenta, ya estaba en medio de la ciudad. Claro, y una cosa interesante con Sansón, que es lo que sus papás la advirtieron. Claro. Tenía amigos que también. También, me imagino. Pero fue cerrando desafortunadamente aquello. Ahora, hay una pregunta que surge eso. ¿Cuál es la lucha que usted tiene? ¿Cuál es la lucha que yo tengo? Claro. Que me está impidiendo estar aferrado a la fuente de paz y de salvación como lo es el Señor. Bueno, vamos a avanzar porque aquí el tiempo corre rápido. Ya hablamos, ¿no es cierto?, del pecado. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la ley, que es a través de la cual podemos hacer este diagnóstico. Cuando hablamos de la ley, siempre decimos que es un espejo, ¿no es cierto?, porque nos muestra todo lo mal que nosotros estamos. Pero ¿estamos hablando simplemente de reglas, de cosas que nosotros tenemos que hacer, o hay algo mucho más profundo de la ley dentro del plan de salvación, de redención? Y aquí es donde viene lo precioso. Porque miren, el diablo se ha encargado a través de los siglos de que haya cierto rechazo hacia la ley, como que Dios pone algo que es imposible, que nos supera. Pero miren ustedes, pensemos en esto, apreciados hermanos y amigos, Cristina. En esto yo quiero invitarlos a reflexionar. Si Dios, que es amor, que trabaja 24 horas, los 7 días de la semana, por nuestra salvación, ¿podría imponernos algo que Él sabe que no vamos a cumplir? No. Si Él trabajó. Claro que no. Entonces, atendiendo a esto, mire usted cuál es el objetivo. Si me acompaña, por favor, con la lectura. Mire, y amigo, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y miren ustedes cómo el Señor describe el pecado y cuál es la función de la ley. Esta ley que, como bien decía Cristina, es como un espejo. Pero veamos aquí. Primera de Juan. Capítulo número 3, versículo número 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué tal? Entonces, miren, ¿qué hizo? Volviendo al caso de Sansón. ¿Qué hizo Sansón? Transgredió los preceptos que Dios le había dicho para su cuidado y pecó. Lo tomaron preso,
reveló cuál era su secreto, le sacaron los ojos y terminó de una forma completamente compleja. Entonces, bajo esta circunstancia, Dios nos da la ley y nos muestra la ley para mostrarnos cómo estamos con Él. Pero permítame, y tomando sus palabras, para mostrarnos cómo estamos con Él y para decirnos, mira Héctor, esta es la situación. ¿Te parece que estás bien? Y si no estás, aquí tengo una solución. ¿Saben? Normalmente yo asocio la ley, porque cuando nosotros decimos un concepto, hablamos de una palabra, tenemos la imagen mental, ¿no es cierto? Si nosotros decimos un vaso con agua, no necesitamos verlo el vaso porque nos imaginamos el vaso con agua. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros cuando pensamos en la ley, pensamos en las 2 tablas de piedra, ¿no es cierto?, con los mandamientos. Yo desde un tiempo a esta parte empecé a asociar la ley con amor, porque considero que Dios nos ama tanto, absolutamente tanto, que Él se preocupó de decirnos, hijitos, yo quiero que ustedes sean felices. Y para que ustedes sean felices, yo les voy a dejar aquí un manual, ¿no es cierto?, de tips, cosas. Usted no haga esto, no haga aquello, no haga esto. Pero no haga no, porque yo quiero que no lo haga. No lo haga para que sea feliz. Y para que la pase bien. Y para que la pase bien, para que no tenga culpa, para que tenga bienestar, para que tenga salud emocional. Correcto. Ahora mire, Dios proveyó la ley como una salvaguardia para proteger nuestra relación con Él y con los demás. Así Porque es. si nosotros la resumimos, el primer mandamiento es ama a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu fuerza, y el segundo, a tu prójimo. A tu prójimo. Permítame poner un ejemplo, que en algún momento lo compartí. Un señor se enamora de una señora que es casada. Él sabe que uno de los mandamientos dice, no cometerás adulterio. Y este señor es cristiano. No, es que se enamora de ello. Y entonces cuando le hacen saber aquello, le dicen, no, pero es que... El amor proviene de Dios. El amor proviene, es de Dios. Entonces, ¿cómo va a estar malo que yo piense de esa forma? ¿Te fijas? Y comienza a justificar. Sí, pero a ver, espera, para un poco. Mira, es cierto que el amor proviene de Dios, pero en el amor tú debes tener ciertas salvaguardias, ciertos cuidados. ¿Para qué? Para no afectarte tú y no afectar a tu prójimo. Entonces, si tú estás pensando eso, para. ¿Y aquí qué papel cumple la ley? Mostrando que el camino que estoy eligiendo no es el adecuado y que debo reestructurar. En atención a eso, Dios quiere que nosotros, y como dice 1 Juan 5:3, quiere que nosotros guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. No ¿Por son. qué? Porque cuando tenemos al Señor en el corazón, cuando el Señor está aquí, nos capacita para. ¿Qué le digo? Yo siempre digo que en realidad nuestra primera pasión debe ser por Jesús. Y si estamos apasionados por Jesús, cuando uno está apasionado quiere hacer todo para que la otra persona esté feliz. O enamorado de Jesús. Apasionado de Jesús, ¿No es cierto? enamorado de Jesús, Enamorado, exactamente. porque cuando yo me enamoro, Claro. uno la pasa bien con la otra Claro. persona, sin duda. Ahora aterrizándolo un poquito a nuestra vida congregacional, hermano Azócar, desde una mirada absolutamente humana. ¿Qué ocurre emocionalmente en una congregación, en una iglesia, cuando las normas se viven desde la culpa o del juicio, de juzgar, lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto?, que la lección nos dice que no debemos hacer, desde el juicio en vez del amor y de la restauración? Yo creo que estamos yendo por un camino equivocado. Yo creo que el sentarnos y el sentir y vivir en función de que no esto porque, no esto otro porque, no es la forma. Voy a poner un ejemplo que es muy conocido. El ladrón en la cruz, al que le llaman el ladrón bueno, pero no era bueno. No era bueno, Era exacto. bien malandra ese tipo, ¿eh? Por eso estaba ahí. Sí. El hombre cometió muchas faltas, muchos pecados, por eso estaba ahí. Pero en su momento, para mí no está algo interesante. Miren, qué bonito. Él en su juventud escuchó hablar de Jesús, tuvo la posibilidad de seguir a Jesús, pero dice que sus amistades y el liderazgo religioso equivocado lo alejaron. Entonces cuando se reencuentra con el Señor, en la cruz, ¿se acuerda? El Espíritu Santo obra, y al obrar le pide ese pedido que nosotros comprendemos. Así es. ¿Y qué hace Jesús? Pero no es que Jesús haya dicho esto, Cristina. Mira, tú hiciste esto, viviste en función de esto, te pasó esto, mira lo mal que te hiciste. Mereces esto. ¿Te fijas?
sino que aquí hay una actitud de que te perdono, estarás porque conozco tu corazón. Entonces, cuando yo vivo en función de cosas pequeñas que me van alejando, de acusaciones, de mirar mal, de desenfocarme de lo que el Señor quiere, en mi vida se torna compleja. Y cuando una iglesia cae en eso, esa iglesia ha perdido de vista el objetivo y el foco. ¿Cuál es el objetivo que nunca debemos perder? Es que el Señor vino para traerme salvación. Amén. Y para disfrutar la salvación. Y aquí y vuelvo a decir lo que si Él ha prometido perdonarme, es porque Él está dispuesto a perdonar todos mis pecados. Y ese perdón va a implicar que yo no volví a cometerlos porque me arrepentí, porque ahora camino con Él con la ayuda de Él. Y me levantó y me acompañó. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, yo entiendo todo lo que usted está diciendo, pero me he encontrado con muchos hermanos en la iglesia que les cuesta sentir ese amor y que son más bien muy rígidos con otros hermanos justamente porque ellos no se perdonan. Es una pena, porque cuando uno estudia profundamente todo lo que tiene que ver con el plan de la salvación, por lo que hizo Jesús por nosotros, el amor que Él nos tiene a punto de perdonar nuestros pecados a través de la muerte en la cruz, pero yo no puedo perdonar al otro. Hay un problema grave. Es un problema. ¿Por qué? Porque no se cumple lo que dice el Señor Jesús ahí en Juan. Yo he venido a darles paz, no como el mundo la da, que solo la ausencia de guerra, sino para que... Porque a lo mejor yo nunca he querido atender y entender cómo opera el perdón divino. Exacto. Ese es otro tema, el perdón. Claro, ¿se fija? Y toco este mundo. Cuando yo me cierro a comprender de que Dios me acepta como soy, cargado, trabajado, con mis faltas, me acepta, entonces entiendo aquello, le agradezco y ahora con la ayuda de Él puedo lograr. Mire, fíjense una cosa muy interesante. Dios sacó al pueblo de Egipto. Claro, lo liberó de Egipto. Fíjate esto, Señor. Llama a Moisés que le diera y miren, amigos, lo saca, obra milagros maravillosos, cruzan el mar, no hay enemigos que los persigan por ningún lado y cuando los ha salvado, el Señor les entrega los mandamientos para que ahora que son salvos, ellos puedan caminar en los senderos y en los caminos. O sea, si nosotros siguiéramos los mandamientos como realmente fueron, con la intención de que fueron dados, ¿no es cierto?, para que pudieran caminar libremente, no tendríamos problemas con nadie, ni con nosotros mismos, ni con las otras personas. Y aquí viene otra cosa, y seríamos una bendición, pues. Claro, una bendición para todos los demás. Piensa en esto, usted llega el sábado a la iglesia, el sábado en la mañana, y viene enojado por situaciones que hay, y viene con cara que no es la más linda, y viene con una actitud que no es la más correcta. Entonces, yo he visto a veces que cuando se ven a esa persona, como que uno las evita, como que, ¿para qué voy a hacerlo? Pero diferente sería si yo vengo feliz. Porque me vengo a encontrar con el Señor y con quien están a mi lado. Y eso cambia completamente el espíritu de venir el sábado a la iglesia. Exactamente. Porque es un momento en que uno se encuentra más directamente con Dios y con mis hermanos, que son los cuales voy a tener que vivir con ellos en el cielo. Y por la eternidad. Y por la eternidad, exactamente. Son ellos. Claro. Y lo otro, eso va a hacer que yo no venga con un espíritu crítico. No venga aquí a criticar por qué vino vestido así. No venga a criticar por qué anda así, por qué anda acá, por qué pasó esto aquí. No, no va a ser mi espíritu, sino mi espíritu va a ser... Tal vez yo soy de piel, yo soy de abrazar a los hermanos, pero si usted no es de piel, pero mi espíritu va a ser el saludar, una sonrisa, una actitud de acompañarnos. ¿Por qué? Estamos todos en el mismo camino. Claro. Justamente. Y la meta es la misma. Exactamente. Vamos a llegar al mismo lugar. Entonces, mire, permítame. Está el pecado, el problema, está la solución en Jesús. Y ahora viene la ley que me dice, mira, ahora que ya eres salvo en mí, camina conmigo y mira, si tú no robas, ¿cuántos problemas no te va a evitar? Oye, si tú no hablas mal contra la gente, ¿cuántos problemas no te va a evitar? Oye, si tú guardas el sábado, ¿cuántos problemas no te va a evitar? Oye, si tú no tomas el nombre del Señor hermano, ¿cuántos? Y ese es el objetivo de la ley. Ahora, si conocemos todo esto, si reconocemos nuestra condición, porque la ley, ¿no es cierto?, nos dice, nos muestra cuál es nuestra condición. ¿Por qué eso no basta para transformar nuestra vida? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué hace el Evangelio que la ley no puede hacer? Y aquí está la solución.
esta es la solución que el ser humano y que nosotros no podemos tomar. Por favor, ¿me acompaña? Mire, Juan capítulo 17, versículo número 3. Este versículo... Juan 17. Versículo 3. Versículo 2. 3. Este versículo, hermanos, amigos que nos escuchan, es un versículo que va a traer, sin duda, en la medida en que yo lo desmenuce, lo haga mío, paz al alma. Porque miren ustedes en qué consiste la salvación. ¿En estar asustado porque hay ley? ¿O en qué? Por favor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? ¿En andar preocupado por esto? ¿En andar preocupado por lo otro? No, miren ustedes. Consiste en conocer, intimidad con Dios, intimidad con Jesús. Porque y aquí es donde viene lo lindo, cuando yo lo conozco a Él, me comienzo a parecer a Él. ¿Se fijan? Y yo me parezco a Él, y entonces comienzo a pensar como piensa el Señor. ¿Y cómo logro yo conocer al Señor? A través del estudio de su palabra. Aquí en la Biblia está reflejado cómo es Dios. Está reflejada la mente de Dios. Entonces cuando yo comienzo a escudriñar, a analizar, a descubrir y en oración a poder estudiar cada día, el Señor va a ir obrando de tal forma que me va a ir transformando día a día de una forma que yo no entiendo. Y una vez, permítame algo que lo vi. Había una jefe en una empresa en la cual estuve trabajando y se refería a alguien que era de la iglesia. ¿Y saben cómo se refirió? Dijo, yo no sé qué tiene este, dijo. Ella no era una persona creyente. Yo no sé qué tiene este, dijo, que le veo algo tan diferente, que es especial, que no puedo describir, pero que lo hace diferente. Claro, yo sabía quién era él, porque yo lo conocía. Era una persona muy sencilla, que vivía el Evangelio y que no andaba hablando, no, que vivía el Evangelio, pero que a través de ese vivir hacía que una persona que era su jefe en este caso, fuera. Entonces, aquí, su testimonio. Su testimonio. Entonces, aquí, ¿cuál es la clave? Si yo conozco, debo vivir de acuerdo a lo que... A lo que sea. A lo que conozco. Si yo estoy conociéndose, lo estoy haciendo mío, está así. Lo que dice el Señor, ¿a qué nos invita? Nos invita a que edifiquemos sobre Él, que es la roca. Que es la roca. Porque en Él estamos confiados y seguros. Al principio decíamos que nuestra sociedad, las personas que nos rodean y que no tienen esta intimidad con la Biblia, con la palabra de Dios, con el plan de salvación, son personas que probablemente estas ideas les parezcan irracionales o absurdas, ¿verdad? Inacreditables. Sin embargo, son personas creadas por Dios, que Dios ama, que Dios espera y que tienen los mismos problemas que nosotros. Y quizá peor. Yo diría que peor, sin duda, porque ellos pueden sentirse autosuficientes, ¿verdad? Ellos pueden, pero igual tienen un vacío existencial. Y por eso pueden pensar que van a sentirse realizados con una buena familia, con un buen trabajo, con un buen pasar. Pero en el fondo, cuando todo eso pasa, cuando se enfrentan en la noche con la oscuridad de la cama, yo digo siempre, se sienten vacíos de cualquier manera. Quieren nada. ¿Y cuál es el lugar entonces? ¿Cuál es la responsabilidad nuestra como iglesia? ¿Qué podemos hacer? Porque ellos están igual hambrientos de algo, hambrientos de un sentido de la vida. Sí. Y ese sentido de la vida, el único que lo puede dar es Cristo. Y como iglesias, ¿cómo podemos prepararnos para poder recibir a esas personas que vienen pensando eso? Y a través del cual nosotros somos los únicos que podemos mostrarles cuál es el camino verdadero. Exactamente. Y aquí, cuando usted habla como iglesia, yo lo haría de esta manera. ¿Qué estoy haciendo yo para? Porque a veces uno puede pensar, no, pero es que la iglesia, pero ¿y yo qué hago? ¿Qué estoy haciendo para que otro conozca, por ejemplo? O para recibirlo. ¿Por qué tengo que esperar que otro? ¿Por qué no seguir el consejo de Jesús, el consejo del Señor Jesús que dice así? Hagan ustedes con los demás lo que ustedes quieran. Actitud, proactividad. O sea, yo tomar la iniciativa para que otro pueda sentirse, conozca al Señor y para que pueda sentirse grato también. Y para eso la única solución es estar aferrado al Señor Jesús. Para que de esta forma Dios pueda hacer la obra que quiere en nuestra vida de transformarnos y transformar a otros para salvación eterna.
Ay, esta lección realmente es muy rica y podríamos continuar hablando sobre ella. Realmente es interesante pensar que la ley y el Evangelio no son cosas distintas, sino que son cosas inseparables y que el amor de Dios está por detrás de todo eso. Por lo tanto, si sentimos el amor de Dios, vamos a poder transmitirlo. Hermano Azócar, ya finalizando porque se nos acabó el tiempo. En una frase, podemos olvidarnos de todo lo que nosotros dijimos, menos de qué. Amar y buscar a Jesús, nada más. Amén. Porque, y termino con esto, Ajá, déjeme sí. agregarle un pequeño Sí, ápice. está bien. Amar, creerle a Jesús, porque separados de Él nada podemos hacer. Ahí está la clave. Amén. Vivir lo que predico, esa es la clave. Amén. Amigos, llegamos al final de nuestra lección tan interesante, ¿verdad? Voy a dejarle dos preguntas para que usted reflexione. ¿Qué cosas estoy justificando hoy que podrían estar alejándome de Dios? ¿Estoy reflejando el Evangelio en mi manera de vivir y relacionarme con los otros? Llegamos hasta aquí. Muchísimas gracias por estar ahí. No deje de acompañarnos la próxima semana. Gracias, hermano Azócar, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y nos vemos. Que el Señor los bendiga. Amén. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Y gracias por la invitación, Cristina. Chao. Que estén bien. Un gusto.